de aparato nefrourológico con síndromes glomerulares. Esto es, en realidad, es un tema muy interesante, no tiene mucho que ver con la fisiología. Ustedes van a ver que aquí todo es para deducir, no hay necesidad de que ustedes memoricen, salvo unas pequeñas cosas que ya las deben tener memorizadas desde, ¿no?, sus cursos de básicas. Y lo demás es simplemente deducir, ¿no?, lo que, según lo que han estudiado en fisiología, en fisiopatología. Entonces, revisen por favor la parte anatómica, la parte de fisiología renal y de fisiopatología renal para que tengan claros estos conceptos. Y entonces empezaremos dando también algunos alcances sobre anatomía y fisiología para refrescarlo nada más, ¿no? Acuérdense de que los riñones, el riñón es un órgano par, ¿no? Son dos, uno en el lado derecho, uno en el lado izquierdo, que están en la región retroperitoneal, a nivel más o menos de la 12ª vértebra torácica y la 3ª vértebra lumbar, a ese nivel. Su aspecto se parece a un frejol, ¿no?, a un poroto grande. Y el riñón derecho es está un poquito más abajo que el izquierdo porque está desplazado por el hígado. Por el ilio del riñón entra una arteria, ¿no?, y sale una vena, ¿sí? Entonces, y toda esta vascularización es la que va a dar origen pues al apasionante mundo, ¿no?, de la fisiología renal. En la ecografía se puede observar muy bien la grasa perirrenal, ¿no? Alrededor del ilio, sobre todo, y alrededor de todo el riñón está rodeado por grasa, lo que es más abundante a nivel del ilio, y eso se puede observar bien en la ecografía renal. Muy bien. Entonces, el aparato, la unidad funcional del riñón es la nefrona, ¿no? Eso ustedes ya se acuerdan también de esto, ¿no? Más o menos hay 1.000.000 de nefronas en cada riñón. Esta estructura se encuentra constituida por el glomérulo, ¿no? ¿Y quién forma el glomérulo? Simplemente la arteria, ¿no?, que entra, ¿no?, que entra a la cápsula de Bowman, ¿no?, y todo este penacho de capilares que se desarrollan a raíz de esta arteria, ¿no? Y entonces es el glomérulo, y luego vienen los túbulos, ¿no? El túbulo contorneado proximal, la rama descendente y la rama ascendente gruesa, que es el asa de Henle, el túbulo contorneado distal, el túbulo conector, ¿no?, y los túbulos colectores, perdón, ¿no?, que ya van a llevar la orina hacia la pelvis renal. Entonces la orina, ¿no?, que se ha filtrado acá. En la corteza del riñón, se pueden ver fundamentalmente, están formados por los glomérulos y los túbulos, tanto contorneado proximal como contorneado distal, ¿no? Ellos forman parte de la corteza. Y la médula, finalmente, está constituida por las asas de Henle y los túbulos colectores, ¿no?, que están fundamentalmente en la médula del riñón, ¿no? Entonces, como les dije, acuérdense de cómo es esta fisiología, ¿no?, cómo entra, sale, de ahí en las venas, ¿no? En fin, entonces acá es para recordar nada más nuevamente las partes de la nefrona. Y a nivel estructural, si se mira pues con un microscopio electrónico, van a ver que el glomérulo en sí está constituido por la cápsula de Bowman, ¿no? Esta es la cápsula de Bowman, ¿no?, alrededor. El espacio de Bowman, que es donde se deposita la orina que va siendo filtrada. Desde a la luz capilar está llegando a la sangre, que va a ser filtrada a través de esta membrana, que es sumamente importante, esta capa que vamos a ver a continuación, y de ahí sale la orina, y en este espacio el espacio de Bowman es donde se deposita la orina para que finalmente salga por los túbulos, ¿no?, inicialmente por el túbulo contorneado proximal. Entonces, además, este glomérulo lo forman las asas capilares, y estas asas capilares están formadas por el endotelio del vaso, que es fenestrado, ¿no?, es decir, que tiene como ventanitas, ¿no? Este endotelio está rodeado de la membrana basal glomerular, que es la parte más importante, digamos, y ahorita va a ser el punto de afección para dar origen a estos síndromes que vamos a estudiar, ¿no?
y luego unas células epiteliales viscerales que rodean, ¿no? Que son los podocitos, que abrazan, ¿no? Estos capilares glomerulares, ¿no? Además hay unas células epiteliales también adheridas a la cápsula de Bowman, y en la parte central del glomérulo están las células mesangiales, ¿no? El mesangio, ¿no? Las células mesangiales que tienen una actividad fagocítica y previenen también la acumulación glomerular de macromoléculas, ¿no? Que son anormalmente filtradas. Y tiene una actividad contráctil, entonces también es importante esta parte de las células mesangiales, el mesangio, ¿no? Que está en la parte central. Entonces, acá tenemos para ver mejor la cápsula de, la membrana basal glomerular, que como les digo es una parte más que va a ser afectada para que podamos entender estos síndromes glomerulares. Entonces aquí tenemos el capilar, ¿no? Con el endotelio fenestrado del capilar glomerular, la membrana basal glomerular y el podocito, esta célula grande que es la célula epitelial visceral, que es el podocito que va abrazando, ¿no? Con todos sus pies, abraza todo el capilar glomerular. Entonces, estas tres estructuras, digamos, van a ser las responsables de la filtración, del ultrafiltrado del plasma. Hay que acordarse que esta barrera de filtración limita el paso de las diversas sustancias, ¿no es cierto? Si no, todo pues lo que viene acá en la sangre se pasaría, ¿no? al espacio de Bowman, ¿no? Pero no es así, porque esto está limitado por esta barrera de filtración glomerular, ¿no? El endotelio glomerular es el más profundo, digamos, que es el fenestrado, puede limitar el paso de diversas moléculas, ¿no? Tiene unos poros ovales, pero son grandes, de 700 angstroms más o menos. Entonces, limita el paso de partículas grandes nada más, ¿no? La membrana basal glomerular, sin embargo, tiene un mejor efecto como barrera. Entonces, tiene un diámetro, van a pasar las moléculas que tengan un radio menor a 40 angstroms más o menos, ¿no? Entonces, aquí van a pasarse por las proteínas de bajo peso molecular, como la beta-2 microglobulina, las hormonas, ¿no? Pero las proteínas de mayor tamaño molecular con un radio mayor a 50 angstroms, como la alfa-2 macroglobulinas, las inmunoglobulinas, no atraviesan esta barrera de filtración, ¿no? Entonces, pero si nosotros nos acordamos, la albúmina, por ejemplo, es una proteína que tiene 36 angstroms, o sea que sí podría pasar esta membrana basal glomerular. Pero ¿qué sucede, no? O sea, teóricamente toda la albúmina debería presentarse en la orina, ¿no? Pero no es así. ¿Y por qué? Porque aquí también hay un aspecto importante de la membrana basal glomerular, que es su carga eléctrica, ¿no? Entonces, la carga negativa de la albúmina es repelida porque también en la membrana basal glomerular hay proteínas con carga negativa, y ustedes saben, pues, ¿no? Negativo y negativo se repelen, ¿no? La membrana basal glomerular contiene sustancias como los proteoglicanos, ¿no? Heparansulfato, perlecano, en fin, que tienen cargas negativas y ellas repelen a la albúmina. Por eso es que la albúmina, a pesar de que por su tamaño podría atravesar estos poros, no pasa la membrana basal glomerular, ¿ya? Entonces, esta es pues una de las partes importantes, ¿no? ¿Y por qué hemos hecho todo este repaso anatómico? Porque para que tengamos síndrome nefrótico, el daño va a estar acá, en la barrera de filtración glomerular, ¿no? En el síndrome nefrótico, la membrana basal glomerular con los podocitos son las que sufren la alteración, y por eso se produce el problema. Entonces, hablando de síndrome nefrótico, ¿no? El síndrome, ya saben, síndrome, conjunto de signos y síntomas, ¿no es cierto? Entonces es un conjunto de signos y síntomas que van a ser producidos por el aumento de la permeabilidad del capilar glomerular a las proteínas. Es decir, las proteínas van a pasar toda esta membrana basal glomerular y se van a perder en la orina. Y este es el elemento fisiopatológico cumbre central que va a determinar los síntomas y signos que se encuentran en el síndrome nefrótico. Entonces, este síndrome nefrótico va a estar caracterizado por edema generalizado,
va a estar caracterizado por proteinuria mayor de 3.5 gramos en 24 horas. Si se pierden muchas proteínas en la orina, entonces lógicamente la albúmina en el suero va a disminuir a menos de 3 gramos por decilitro. Va a haber aumento de colesterol y de triglicéridos, o sea, hiperlipidemia en suero, que ya vamos a ver por qué también, y se va a perder, miren, esto es al revés, ¿no? Esperaríamos que como aumenta los lípidos en el suero, pues no se estén perdiendo, ¿no? Pero sí se van a perder, va a haber lipiduria, ¿no? Entonces van a perderse en orina. Entonces, estas son las características básicas del síndrome nefrótico. ¿Qué cosa es lo que causa, ¿no? esta alteración, ¿no? Entonces, tenemos una etiología primaria. Cuando hablamos de primaria, pues generalmente no tenemos una causa, ¿no? Una enfermedad que nos hemos producido, por eso se llaman primaria. Cuando son primarias solamente es que el glomérulo es el que está, prácticamente es el único que está afectado, ¿no? Las causas primarias constituyen el 70% del síndrome nefrótico en adultos. Y las causas secundarias, es decir, cuando hay una enfermedad sistémica ya identificada, que es la que afecta secundariamente al glomérulo, es responsable de más o menos el 30% del síndrome nefrótico en adultos. Entonces, más frecuente son las glomerulopatías o síndrome nefrótico de causa primaria, ¿no? En adultos. Entonces, este idiopático o primario, ¿no? Que también es responsable de la mayor frecuencia de casos, son varios tipos, ¿no? Por ejemplo, la enfermedad de cambios mínimos, que representa el 85% y que es mucho más frecuente en niños, por proliferación mesangial y glomerulosclerosis focal y segmentaria. Entonces, estas son las tres problemas glomerulares primarios, es decir, que no hay una causa identificable que van a producir síndrome nefrótico, ¿no? Y cuando hablamos de secundario, que un 5 a 10% puede estar provocado por enfermedades sistémicas, que vamos a ver después cuáles, enfermedades infecciosas, fármacos, neoplasias y otro tipo de nefropatías como la nefropatía membranosa, la membranoproliferativa, la postinfecciosa, ¿no? Nefritis lúpica, el lupus eritematoso sistémico, ¿no? En fin. Y también se ha descrito un síndrome nefrótico congénito, ¿no? Que aparece en niños menores de 3 meses y que está relacionado con alteraciones en los podocitos, ¿no? Con mutaciones en genes que van a producir alteraciones en los podocitos, que ya saben ustedes que son parte de la barrera de filtración glomerular. Entonces, bueno, para repetir, ¿no? Nuevamente las glomerulonefritis primarias, la de cambios mínimos, que es la más frecuente en niños y también es más frecuente en adultos. Pero cuando encontramos un niño con síndrome nefrótico, pues tenemos que pensar en esta glomerulonefritis de cambios mínimos, ¿no? La esclerosante focal, la membranosa y la membranoproliferativa, que son más frecuentes en adultos, y la mesangial por inmunoglobulinas A y otras un poco más raras, ¿no? Y las más frecuentes de secundarias, ¿no? Entonces, miren, en el cuadro de la izquierda tenemos lo más frecuente, ¿no? Diabetes, amiloidosis, autoinmunes como lupus, vasculitis, enfermedades del tejido conectivo, farmacológicas, ¿no? Como sales de oro, que son fármacos que se utilizan en enfermedades reumáticas, como artritis reumatoide, por ejemplo, drogas, ¿no? Heroína, ¿no? Pacientes adictos, infecciosas por endocarditis bacteriana, sepsis, HIV, ¿no? El virus de la inmunodeficiencia humana, hepatitis C, o neoplásicas como linfomas, carcinomas, ¿no? Y en el lado derecho tienen pues ya un poquito más detallado todas las posibles patologías que podrían provocar, que podrían estar relacionadas con un síndrome nefrótico. Entonces, miren, una cosa, ¿no? Que llegar al diagnóstico de síndrome nefrótico es estar, ni siquiera creo en la mitad del diagnóstico, ¿no? Porque si bien con las características clínicas es relativamente sencillo llegar al diagnóstico del síndrome nefrótico, lo más importante es llegar a la etiología, a la causa. ¿Para qué? Para que podamos administrar un tratamiento, ¿no? Y ayudar a nuestro paciente. Entonces ya hemos mencionado en nuestra introducción que el problema en el síndrome nefrótico está en la barrera de filtración, ¿no? Entonces acá es simplemente un cuadro más para que vean cómo está constituida esta barrera de filtración, ¿no? Por el endotelio fenestrado, ¿no? Las células endoteliales glomerulares, la membrana basal glomerular y los podocitos, ¿no? Los
los podocitos, con los pies del podocitos que atraviesan, que abrazan todo este capilar glomerular. Entonces, las alteraciones en esta estructura, sobre todo en la membrana basal glomerular o en los podocitos, van a ser las responsables de que de la proteinuria, ¿no? O sea, el evento fisiopatológico más importante es finalmente la proteinuria masiva, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esta lesión glomerular aumenta la permeabilidad de la membrana basal glomerular, se excretan, salen las proteínas, las cuales van a aparecer en la orina. Esta proteinuria va a llevar a una hipoalbuminemia, o sea, van a disminuir los niveles de albúmina en la sangre. Esto va a producir una disminución en la presión oncótica, ¿no? Ya saben que en el capilar, en los vasos, está la presión oncótica y la presión hidrostática, que tienen que estar en un equilibrio para que el líquido se mantenga dentro de los vasos, ¿no? Entonces, si la presión oncótica, que está dada fundamentalmente por las proteínas, por la albúmina, disminuye, entonces el líquido de los vasos se va a salir al extracelular y va a producir edema. Entonces, por eso es que se produce el edema, ¿no? Por la hipoalbuminemia. Ahora, también ¿no? Va a haber una alteración en los linfocitos, ¿no? Aumentos de interleucinas D y pérdida de carga negativa. ¿Se acuerdan que la carga negativa en la membrana basal glomerular también era la que mantenía a la albúmina ahí a raya para que no se salga? Entonces, cuando se altera esta membrana y se pierde esta pérdida, o se produce esta pérdida de carga negativa, entonces la albúmina se va a salir y esta causa va a ser una de las responsables de la proteinuria. Ahora, dentro de las proteínas que se pierden, no solamente se pierde albúmina, ¿no? Se pierden otras, muchas proteínas, como por ejemplo la lipoproteína lipasa, ¿no? Entonces, esto va a producir, bueno, se cree, ¿no? Que va a haber una síntesis hepática de lipoproteínas y por eso va a haber una hiperlipidemia también, ¿no? Y por otro lado, va a haber una disminución de la antitrombina 3, que es un factor anticoagulante, ¿no? Y se va a producir por eso hipercoagulabilidad, ¿no? Y esas van a ser características del síndrome nefrótico. Muy bien, entonces esto para recordar nada más que el edema, ¿no? El edema es como les dije, uno de los aspectos más importantes, ¿no? De repente va a ser el motivo de consulta más frecuente en síndrome nefrótico. Nuevamente para repetir, la proteinuria, ¿no? El catabolismo renal de la albúmina y menor síntesis hepática llevan a hipoalbuminemia, descenso de la presión oncótica y pues la formación de edema, ¿no? Además, cuando se sale el líquido del intravascular, el vaso detecta, ¿no? A pesar de que en el extracelular hay mucho líquido y hay edema, ¿no? Pero en el vaso no hay mucho líquido, entonces ahí se detecta que hay hipovolemia, ¿no? O sea, hay una disminución efectiva del volumen plasmático. Y esta disminución, esta hipovolemia, produce un estímulo en el sistema renina-angiotensina-aldosterona y la hormona antidiurética. Entonces se produce retención de agua y sodio, lo cual, sumado a la hipoalbuminemia, también contribuye al edema. Entonces, esa es la teoría del underfill, ¿no? Del bajo llenado. Y también está la teoría del overflow, ¿no? Del exceso de flujo, ¿no? También hay una alteración en el balance tubular renal, ¿no? Y se produce pues retención renal de sodio y agua. Y esta retención de sodio y agua aumenta, ¿no? Se produce por una reabsorción de sodio, ¿no? En el borde luminal, la bomba de sodio, potasio, ATPasa en el borde basal. Entonces, se produce hipervolemia, ¿no? ¿Por qué? Porque se está reteniendo sodio y agua y se suprime el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, este aumento de la presión hidrostática capilar y la alteración de la fuerza sistólica también contribuyen al edema, ¿no? Entonces, estas dos son teorías, bueno, más asidero tiene la teoría del underfill, ¿no? Que es por hipoalbuminemia, ¿no? Pero en realidad el edema, pues es un edema generalizado que se puede observar, sobre todo en las zonas laxas, ¿no? En la cara, alrededor de los ojos, ¿no? Edema periorbitario, en los genitales, en las manos, ¿no? Es un edema periorbitario. Pero en general el edema es generalizado y puede entrar también en cavidades como en el peritoneo, en la pleura, en la cavidad pleural.
Muy bien, entonces las manifestaciones clínicas, como les dije, el paciente frecuentemente va a consultar por edema, ¿no? Esa va a ser la causa. De repente, algunos síntomas generales como fatiga, cansancio, pero el paciente va a venir a decirles, doctor, me estoy hinchando, noto que mis pies se hinchan o mis ojos se hinchan en las mañanas, mis manos, en fin. Entonces, esa es la manifestación clínica más importante y a veces hay pues pacientitos que no acuden, ¿no?, oportunamente a la consulta médica, dejan pasar mucho tiempo y este edema puede progresar hasta, como les digo, cavidades, ¿no? Puede provocar ascitis, puede provocar derrame pleural. La presión arterial podría estar normal o podría estar disminuida. Es muy raro encontrar la presión arterial alta, ¿ya? Entonces, generalmente vamos a encontrarla disminuida o normal, no va a haber alteraciones en la presión arterial. Y otro problema que podría presentar el paciente, pero realmente esto va a tomar mucho tiempo en presentarse y no es muy frecuente que sea el motivo de consulta, pero sí podemos encontrar en el examen físico, son los xantomas, ¿no? Estos xantomas que son como unas pápulas amarillentas que son acúmulo después de grasa en la piel, ¿no? Que fundamentalmente vamos a encontrarlo también en los párpados superiores. Son xantomas por la hiperlipidemia que tiene el paciente. Pero, muy bien. Entonces, vamos a tener pues un paciente que fundamentalmente va a consultar por edemas. Nosotros vamos a examinar al paciente, vamos a efectivamente corroborar que el paciente tiene los edemas en las zonas de declive, en las zonas del tejido laxo, edema periorbitario, en manos, en genitales, ¿no? Si está ya mucho tiempo, de repente vamos a encontrar ascitis, vamos a encontrar derrame pleural, ¿no?, edema en cavidad pleural, y después, si es una un síndrome nefrótico primario, no vamos a encontrar de repente nada más. Ahora, si es un síndrome nefrótico secundario a otras enfermedades como diabetes, lupus, ¿no?, entonces sí encontraremos las manifestaciones de las otras enfermedades, ¿no?, que están asociadas. Entonces, hay que hacer, por lo tanto, una anamnesis muy, muy detallada, ¿no? Han visto ustedes que son fármacos, enfermedades, lo que puede ocasionar este síndrome. Entonces, tendremos que preguntar al paciente sobre las enfermedades que tiene, sobre algunos otros síntomas, ¿no? De repente articulares, en fin, ¿no? Para evaluar una posible enfermedad reumatológica que podría estar ocasionando, ¿no?, el síndrome nefrótico. Los hallazgos de laboratorio nos van a ayudar mucho y van a ser los que nos van a ayudar a definir el síndrome nefrótico, ¿no? Hacer ya la confirmación de que se trata de un síndrome nefrótico. Entonces tenemos la proteinuria, tenemos que pedir un análisis de proteinuria en 24 horas. Entonces el paciente junta la orina durante 24 horas y se envía al laboratorio y se encuentra pues que la proteinuria es mayor de 3.5 gramos en 24 horas. Imagínense la cantidad. Normalmente las proteínas no son más de 30 miligramos en 24 horas, o sea, más de 10 veces es lo que se está excretando en la orina. Entonces, mayor de 3.5 gramos en 24 horas. Si hacemos un proteinograma electroforético en sangre, vamos a encontrar hipoproteinemia, ¿no?, menos de 6 gramos por decilitro de proteínas en sangre, y quien va a estar fundamentalmente afectada, disminuida, es la albúmina, ¿no? Entonces la hipoalbuminemia, menos de 3 gramos por decilitro. La beta globulina puede estar aumentada y la gamma globulina puede estar normal o disminuida, gamma globulina, ¿no? Entonces esto vamos a encontrar cuando hacemos el dosaje de proteínas en sangre. También tenemos que hacer un dosaje de lípidos en sangre, un lipidograma electroforético. Y acá vamos a encontrar aumento de colesterol total, HDL, LDL y de los triglicéridos, ¿no? Por lo que habíamos mencionado de que aumenta la síntesis hepática de lípidos, ¿no? En el examen de orina vamos a ver, vamos con la tira, si ponemos una tira reactiva vamos a ver ahí que se notan las proteínas, aumentadas las proteínas, va a haber cilindros grasos y gotas de grasa, ¿no? Y esto es característico. Al observar en el microscopio el sedimento de orina vamos a encontrar los cilindros grasos y las gotas de grasa. Y bueno, se puede realizar un uroproteinograma electroforético, es decir, para saber exactamente qué tipo de proteínas son las que se están eliminando por la orina para determinar pues la proteinuria glomerular. Entonces, con estos estudios de laboratorio ya nosotros confirmamos el diagnóstico de síndrome nefrótico.
Pero como les dije, no solamente basta llegar al diagnóstico de síndrome nefrótico, sino tenemos que saber la etiología. Entonces, para eso, un perfil inmunológico en el que vamos a dosar anticuerpos, ¿no? Anticuerpos antinucleares, anticuerpos anti-DNA, antimembrana basal glomerular, para ver etiología de lupus, ¿no? Anti-DNA, para ver vasculitis, anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo, en fin. Entonces, todo un perfil inmunológico para buscar estas enfermedades autoinmunes que frecuentemente son causas de síndrome nefrótico, ¿no? Virus, también hemos dicho, problemas infecciosos que podrían estar en relación a síndrome nefrótico, entonces habrá que pedir una serología para VIH, ¿no? Para virus de la inmunodeficiencia humana, para hepatitis, en fin, ¿no? Y finalmente, ya el gol estándar para el diagnóstico es la biopsia renal, ¿no? Con diferentes estudios que se hacen para ver pues, cuál es el daño, ¿no? La causa que podría estar provocando este síndrome nefrótico. Entonces, para ver etiología. ¿Qué complicaciones tenemos de este síndrome nefrótico, ¿no? Puede haber complicaciones infecciosas, complicaciones tromboembólicas y complicaciones renales. Complicaciones infecciosas. Acuérdense que este síndrome nefrótico cursa con edemas. Entonces, ese líquido que se acumula en el peritoneo, que se acumula en el pulmón, el mismo edema, ¿no? Es susceptible de infectarse. Entonces, son factores mecánicos que podrían condicionar una complicación infecciosa. Además, hay factores inmunológicos, ¿no? Acuérdense que se eliminan proteínas, entre ellas inmunoglobulinas, ¿no? Entonces, baja inmunoglobulina G, que puede llevar a infecciones estreptocócicas, por ejemplo. El complemento también puede excretarse, está anormal, entonces esto puede provocar complicaciones infecciosas, ¿no? Y un déficit de transferrina. La transferrina también es un elemento importante, es un transportador de zinc, ¿no? Entonces, todos estos factores pueden llevar por ejemplo, peritonitis bacteriana, celulitis, infecciones urinarias, infecciones virales, ¿no? Entonces, este paciente con síndrome nefrótico tenemos que cuidarlo mucho de que no haga complicaciones infecciosas. Tenemos que estar vigilantes. Complicaciones tromboembólicas. Entonces, los pacientes con síndrome nefrótico pueden hacer trombosis, ¿no? Desde trombosis, por ejemplo, de la vena renal, de la arteria renal, hasta trombosis en miembros, ¿no? En fin. ¿Y por qué? ¿No? Porque primero hay una hemoconcentración por hipovolemia, ¿no? ¿Se acuerdan que el líquido de los vasos disminuye, ¿no? Entonces, bien, está bien, hay líquido bastante en el extracelular, en el tejido celular subcutáneo, que es la que es responsable del edema, pero dentro de los vasos hay poco líquido, entonces hay una hemoconcentración por una hipovolemia. Además hay una hiperviscosidad, ¿no? Aumenta el hematocrito y el fibrinógeno y esta sangre pues, que está dentro de los vasos es más viscosa y puede provocar ¿no? complicaciones, puede provocar trombos, ¿no? Aumento de factores procoagulantes y el déficit de antitrombina 3 que se elimina en la orina, ¿no? Alteración de la función celular endotelial, ¿no? Y la hiperlipidemia, que ustedes saben que ya de por sí el colesterol, ¿no? Estos lípidos que se acumulan en las paredes, pues son agentes aterogénicos. Entonces, todo esto puede hacer que el paciente tenga complicaciones, pueda generar trombos, ¿no? O émbolos. Y bueno, las complicaciones renales, si este cuadro, este síndrome nefrótico persiste mucho tiempo, no se da el tratamiento adecuado, pues puede llevar a una insuficiencia renal crónica, ¿no? Y dañar permanente e irreversiblemente la función renal. Muy bien, entonces pasamos a nuestro otro síndrome glomerular, que es el síndrome nefrítico. Acuérdense, itis, ¿no? Nefrítico. Entonces acá vamos a tener una inflamación que va a ser, del otro lado era la alteración en la permeabilidad de la membrana basal glomerular. Aquí la vedet, ¿no? El cuadro determinante, detonador, va a ser la inflamación glomerular. Se inflama el glomérulo y hay colapso de la luz glomerular, ¿no? Entonces, acá ya se está alterando la luz del glomérulo. Entonces, el síndrome nefrítico es un síndrome, es un conjunto de signos y síntomas que son producidos por la inflamación glomerular, ¿no? Además, hay colapso de la luz glomerular y que se van a caracterizar por oliguria, disminución del volumen urinario, ¿no? Menos de 500 mililitros en 24 horas. Entonces, proteinuria, pero esta proteinuria no llega a ser del rango nefrótico. En la proteinuria,
el síndrome nefrótico teníamos más de 3.5 gramos en 24 horas. Acá va a haber proteinuria, va a ser menos de 3.5 gramos en 24 horas. Entonces, proteinuria. Va a haber hematuria, ¿no? La hematuria es una de las características más importantes y es usualmente el motivo de consulta del paciente, ¿ya? Hematuria, o sea, sangre en la orina. Vamos a encontrarlo con hipertensión arterial y también con edemas, ¿no? Pero no van a ser tan llamativos como en el síndrome nefrótico. Entonces, ¿por qué se produce síndrome nefrítico? Al igual que en el síndrome nefrótico, hay causas primarias, ¿no? Y causas secundarias. Entonces, causa primaria, la más frecuente es la post-estreptocócica, o sea, después de una infección por estreptococo, una infección faríngea o una infección en la piel, esto es muy frecuente en niños, ¿no? Después de esta infección se produce una alteración inmunológica con depósito de complejos inmunes que se van a depositar en la membrana basal glomerular y va a producir esta inflamación. Entonces, esta es la causa más frecuente primaria, la postestreptocócica, ¿no? Además, tenemos cuadros como la glomerulonefritis membranoproliferativa, la nefropatía por inmunoglobulina A, que es la enfermedad de Berger, la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Entonces, estas son causas primarias, ¿no? Entonces, que no hay una enfermedad subyacente, ¿no? Y enfermedades secundarias infecciosas, bacterianas, como endocarditis viral, virus de la hepatitis B, parásitos, malaria, toxoplasma, y las inmunológicas como nuevamente lupus, eritematoso sistémico, síndrome de Good-Pasteur, aquí es Good con D, púrpura de Henoch-Schönlein, ¿no? Entonces, estas son algunas de las causas secundarias. Y ustedes me dirán, pero doctora, ¿esta pose estreptocócica no es pues infecciosa, secundaria? No, porque no es producida por la infección en sí del estreptococo, sino que la infección por el estreptococo beta hemolítico del grupo A desencadena una reacción inmune, ¿no? Que no es, o sea, no es el germen que vaya a afectar el glomérulo, ¿no? No es la bacteria, sino que esta respuesta inmune que se suscita después de la infección por el estreptococo va a generar los complejos inmunes que van a producir el problema. Entonces, por eso se considera primaria. Ya, entonces acá tenemos los mecanismos inmunológicos, ¿no? En de la glomerular. Entonces, como les he mencionado, inmunocomplejos contra antígenos intrínsecos del glomérulo, ¿no? Entonces van a producirse estos inmunos y van a reaccionar contra antígenos del glomérulo. Por ejemplo, la inmunoglobulina A, el síndrome de Berger, anticuerpos anti la membrana basal glomerular en el síndrome de Good-Pasteur, ¿no? Ahora, inmunocomplejos contra antígenos extrínsecos del glomérulo, las bacterias, la glomerulonefritis postinfecciosa, anti-DNA, como la glomerulonefritis por lupus, ¿no? Inmunocomplejos formados en la circulación con atrapamiento intraglomerular, con crioglobulinas y algunos virus también, y bueno, otros mecanismos, ANCA, anticuerpos anticélulas endoteliales, factor nefrítico, 3. Entonces, fíjense que acá son básicamente mecanismos inmunológicos que van a atacar el glomérulo, ¿no? Diferentes estructuras del glomérulo y que van a producir pues una inflamación y el síndrome nefrítico. A ver, en los niños menores de 15 años, la causa más frecuente de lejos es la glomerulonefritis aguda postinfecciosa. Y bueno, tienen las otras, también repasen este cuadro para ver cuáles son las otras glomerulopatías frecuentes en los diferentes grupos etarios. Muy bien, entonces esta inflamación aguda del glomérulo va a producir muchas cosas, ¿no es cierto? Van a dañarse pues todas las estructuras del glomérulo, va a haber un daño a nivel capilar, ¿no? Entonces se daña el capilar y por eso se produce la hematuria, ¿no? Entonces la hematuria, la sangre, ¿no? Microscópica se va a depositar en los túbulos, ¿no? Y se van a por eso es que en el sedimento urinario vamos a observar cilindros hemáticos, ¿no? O sea, cilindros pequeñitos porque van a tomar pues la forma de los túbulos glomerulares, ¿no? Entonces, el daño capilar explica la hematuria. Además, esta inflamación también va a hacer que se pierda la carga aniónica, o sea, la carga negativa de la membrana basal glomerular, y también aumenta el diámetro de los poros, o sea, aumenta la permeabilidad también de la membrana basal glomerular. Entonces hay una alteración de la permeabilidad y la proteinuria, que hemos dicho no llega a ser de rango nefrótico, pero sí es una proteinuria importante. Además, que como se produce una inflamación, van a acudir pues todas las células, toda la respuesta inflamatoria,
y va a haber hipercelularidad glomerular, va a haber contracción del mesangio, ¿no? Y esto produce una disminución de la filtración glomerular. Esta disminución de la filtración glomerular produce retención de agua y sodio. Acuérdense, ¿no? Si disminuye el filtrado glomerular, hay menos volumen dentro de los capilares y el organismo lo interpreta como que falta volumen. ¿Y qué hace cuando falta volumen? Retiene sodio y agua. Y esta retención de sodio y agua es la responsable de la hipertensión arterial y de los edemas, ¿no? Y además, esta disminución de la filtración glomerular produce la oliguria, ¿no? La oliguria, es decir, no se están eliminando en la suficiente cantidad de los compuestos nitrogenados, ¿no? Los desechos orgánicos, y esto se va a retener, se va a quedar en el organismo y puede producir azoemia, es decir, retención de compuestos nitrogenados. Entonces, esta es la causa, ¿no? El motivo por el que se producen las diferentes manifestaciones en el síndrome nefrótico, todo a raíz de la inflamación aguda del glomérulo. Las manifestaciones clínicas van a ser, pues, el edema. El paciente puede venir presentando edema, ¿no? Va a decirles también que de repente está orinando poco y que está orinando con sangre. Doctor, estoy orinando rojo, ¿no? Entonces, esos van a ser los motivos de consulta. Entonces, aquí nosotros nuevamente tenemos, pues, que indagar sobre los síntomas, ¿no? Cómo es el edema, ¿no? Todas las características que han visto ustedes en nuestra semiología 1, los antecedentes de ingesta de fármaco, de infecciones anteriores, de enfermedades que puede tener el paciente. Entonces, todo eso importantísimo en la historia clínica, ¿no? Encontraremos además en el examen físico, de repente, además de confirmar el edema, hipertensión arterial, ¿no? Que sí va a ser parte de este cuadro, no así del síndrome nefrótico, ¿no? Que podría haber, pero usualmente la presión está normal, pero acá sí podría haber hipertensión arterial, ¿no? Y signos de hipervolemia, ¿no? Como ingurgitación yugular, congestión pulmonar, o sea, crepitantes puede haber por la congestión pulmonar, y en casos extremos podría haber un edema agudo de pulmón, ¿no? Por la sobrecarga, ¿no? Por la retención de sodio y de agua. Entonces, en el laboratorio, nos va a ayudar a definir el cuadro, vamos a encontrar pues las proteinurias. Nuevamente le pediremos al paciente un análisis de proteinuria en 24 horas y vamos a encontrar proteinuria pero menos de 3.5 gramos. En el examen de orina vamos a encontrar la hematuria dismórfica, que se llama, con acantocitos, es decir, los glóbulos rojos así todos destruidos, ¿no? Crenados, y los cilindros hemáticos, que es lo más importante, lo más interesante en el examen de orina, ¿no? Cilindros hemáticos que van a demostrar pues una hematuria glomerular, ¿no? Los cilindros hemáticos significa que el sangrado viene del glomérulo, ¿no? Porque el sangrado podría venir del uréter, por ejemplo, ¿no? En una litiasis renal, en un cálculo que está bajando, ¿no? De la uretra, de la próstata, en fin. Pero cuando encontramos cilindros hemáticos, quiere decir que el sangrado viene del glomérulo. Tenemos que pedir acá, importantísimo, un análisis de la función renal, creatinina, urea, depuración de creatinina, ¿no? Que en poco tiempo podrían estar alteradas. La excreción de la fracción de sodio va a ser menos del 1%, ¿no? O sea, no se va a excretar sodio, al contrario, se va a retener, ¿no? Por los mecanismos que hemos mencionado, se va a retener sodio y agua. Y en el hemograma vamos a encontrar una disminución de hemoglobina y hematocrito, ¿no? Porque hemos dicho, pues, hay no por la hipovolemia, en fin. Entonces, disminución de hemoglobina y hematocrito. Entonces, al igual que en el síndrome nefrótico, no basta con llegar al diagnóstico de síndrome nefrítico. Eso es solamente una parte. Ya, que el paciente tiene síndrome nefrítico. Ahora hay que echarnos a buscar por qué, la causa. Entonces, como en el cuadro anterior, no tenemos que buscar si estamos sospechando una enfermedad posinfecciosa, pedimos la antiestreptolicina A para ver sobre todo las infecciones por estreptococo del grupo de beta hemolítico del grupo A, ¿no? Complemento, el dosaje de complemento C3, C4, que también nos ayudan a evaluar este cuadro. Enfermedades sistémicas, nuevamente todo este perfil inmunológico, ¿no? Anticuerpos anti-DNA, para ver lupus, por ejemplo, anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, estamos sospechando de vasculitis, anticuerpos antimembrana basal glomerular, crioglobulinas, en fin, ¿no? Y finalmente, pues la biopsia renal, que es el gold estándar, ¿no? Que nos va a dar definitivamente el diagnóstico. Muy bien, complicaciones.
Las complicaciones que vamos a tener van a ser pues producto de la retención de agua y de sodio, ¿no? Que podría llevar, pues como mencionamos, a una insuficiencia cardíaca congestiva y un edema agudo de pulmón, ¿no? Por la gran retención de líquido. La hipertensión arterial que siempre está presente, si no está controlada, puede llevar a las complicaciones de la presión arterial, por ejemplo, una encefalopatía hipertensiva, una emergencia hipertensiva, ¿no? Con daño renal, daño cardíaco, ¿no? Y una insuficiencia renal aguda. Acordémonos que acá es una inflamación y un daño del túbulo, los túbulos renales de la luz capilar. Entonces acá rápidamente se va a afectar el riñón. Por eso tenemos que, apenas estamos sospechando el diagnóstico, hacer los análisis para evaluar la función renal y tratar de proteger al máximo ese riñón. Entonces, estas son las complicaciones en el síndrome nefrítico. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta? Doctora, buenos días. Yo tengo preguntas. A La ver. primera, doctora, era que si la oliguria se iba a encontrar tanto en una causa posinfecciosa o asociada a infección. Sí, la oliguria es una característica del síndrome nefrítico, ¿ya? Acuérdense, en el síndrome nefrítico de cualquier etiología va a haber daño en los túbulos, ¿no? Entonces, disminución de la tasa de infiltración glomerular y va a haber, pues, ¿no? Oliguria, ¿no? Por la disminución de la tasa de filtración glomerular. Entonces, la oliguria es característica del síndrome nefrítico, pero a su vez, el síndrome nefrítico puede ser causado por muchas enfermedades, ¿no? La postestreptocócica, las enfermedades autoinmunes, ¿no? Todas las que hemos visto. Pero usualmente va a ser una característica del síndrome nefrítico. Doctora, se lo mencionaba porque hicimos un caso clínico donde decía que un niño de 7 años tenía síndrome nefrítico, pero decía que no presentaba oliguria, tampoco disuria. Y supuestamente la razón por la que no presentase oliguria era porque estaba asociada a una infección por micoplasma y que era diferente si fuese posinfecciosa o si estuviese asociada. Entonces, por eso era mi pregunta. Ya. Bueno, usualmente todos los síndromes nefróticos cursan con eso por el daño, ¿no? Porque ya les he explicado cuál es la fisiopatología. La postestreptocócica produce igual el daño. Ahora, en algunos pacientes podría no ser muy evidente de repente al comienzo, ¿no? La oliguria podría primar más de repente la hematuria, ¿no? La hematuria a veces es más usual en los casos de glomerulonefritis postestreptocócica, pero cuando el daño, ¿no? del glomérulo ya está pues, de varios días, sí se produce oliguria, ¿no? Entonces, la oliguria no nos sirve en realidad para diferenciar si es que la etiología, ¿no? Pero de repente, pues en algunos pacientes podría presentarse de inicio más hematuria que oliguria, o en algunos oliguria nada más y después recién hacer hematuria, ¿no? Algunos pacientes debutan con encefalopatía hipertensiva, ¿no? Y no se ha notado mucho el entero de la oliguria. Entonces, a veces ya depende de cada paciente también. Ya, doctora, y mi otra pregunta era si el tiempo, digamos que un paciente tenga macrohematuria era importante, no sé si 2 días, 3 días o es irrelevante ese tiempo. Sí, es importante, ¿no? Porque el tiempo no solamente de la hematuria, o sea, el tiempo de que dura el síndrome nefrítico, acordémonos, aquí en el síndrome nefrítico hay una inflamación del glomérulo, ¿no? Y esta inflamación genera pues toda la respuesta inflamatoria y eso va a dañar el glomérulo finalmente es una unidad, la unidad ultraestructural, ¿no? Entonces va a haber daño renal, entonces mientras más tiempo dure este daño, se va a afectar el riñón, ¿no? Primero empezará pues con una insuficiencia renal aguda que si no se corrige a tiempo va a llevar a una insuficiencia renal ya definitiva, ¿no? Que ya va a ser irreversible para el paciente. Entonces, mientras más tiempo dure, simultáneamente el riñón se está dañando más. Y la hematuria, obviamente, al perderse sangre también, pues, si es importante, también va a haber una disminución de hemoglobina, ¿no? Gracias, doctora. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, una pregunta.
Sí. En el caso de cuando hay infecciones causadas por el estreptococo beta hemolítico, siempre que demos farmacoterapia antibiótica, vamos a disminuir el riesgo de que a futuro el paciente podría tener esa glomerulonefritis postestreptocócica o no siempre. No, sí, sí, claro, el tratamiento el tratamiento antibiótico para estreptococo beta hemolítico disminuye. Incluso cuando se detecta el síndrome nefrítico postinfeccioso, está indicado dar tratamiento antibiótico, ¿no? O sea, ahorita yo no he tocado aspectos de tratamiento porque, bueno, esto es básicamente semiología, ¿no? Eso ya ustedes lo van a ver después, pero cuando se hace el diagnóstico de síndrome nefrítico post-estreptocócico, dentro del tratamiento está administrar la penicilina benzatínica, ¿no? ¿Sí? Bien, chicos, ¿alguna otra pregunta? Doctora, una consulta. En el caso del edema en el síndrome nefrótico, dijo que era generalizado. ¿En el nefrítico también es generalizado o es Sí, localizado? no. En ambos, generalmente el edema de origen renal, tanto por síndrome nefrótico, nefrítico y en el caso de la insuficiencia renal, es un edema generalizado. ¿Ya? El edema localizado es cuando solamente afecta una parte, ¿no? Por ejemplo, un miembro, ¿no? La pierna derecha, el brazo izquierdo, en fin. Entonces ahí hablamos de edema localizado, ¿no? Y las causas son diferentes, por ejemplo, un problema linfático, un problema, una trombosis venosa, ¿no? Entonces esas son causas de edema localizado, pero en los casos de problemas renales, los síndromes glomerulares, insuficiencia renal, son edemas generalizados, ¿no? Por eso les estoy diciendo que puede provocar hasta insuficiencia cardíaca, ¿no? Porque es un edema pues, que va a afectar todo el cuerpo, ¿no? El edema generalizado. Pero es más evidente en el síndrome nefrótico. Sí, doctora, ¿y suelen ser por la mañana al levantarse? Sí, acuérdense, ¿no? El edema de origen renal afecta fundamentalmente, es un edema blando, muy blando, que afecta fundamentalmente las áreas de tejido laxo, donde hay áreas, donde hay tejido celular subcutáneo laxo, en las manos, por ejemplo, ¿no? Las manos, el dorso de las manos, el edema periorbitario alrededor de los ojos, en los genitales, ¿no? Incluso el paciente también puede venir porque se le hinchan, ¿no? Los testículos, ¿no? Está notando que se hinchan los testículos. Pero a veces no nota él, de repente a veces no notan en sus ojos, no notan en sus manos, y sí lo notan en los testículos. Y usualmente son edemas matutinos, ¿no? En la mañana. Pero cuando pasa el tiempo, a medida que pasa el tiempo, ya el edema puede estar todo el día. Ok, gracias, doctora. Ya. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Doctora, yo tengo bonita, pero más que el tema es A ver. acerca de los... Es que si es que va a subir, creo que las opiniones de los doctores al blog. Sí, ahora les voy a subir los temas. Ustedes tienen también las diapositivas porque me han dicho que se las han hecho llegar, ¿no? Ah, por lo menos en mi sección solo nos han pasado las del doctor Aldo. Ya, yo se las voy a subir ahora al Blackboard. Listo, doctora, muchas gracias. Ya, ya. Muy bien, chicos. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, una pregunta más. Semiológicamente, estos pacientes también se les podría ver en estado caquético por la pérdida de proteínas o no necesariamente. Mm, claro, o sea, teóricamente sí. El asunto es que no hay tiempo, ¿no? Porque antes de que el paciente llegue a caquexia, pues ya tuvo que venir a consultar por los edemas, ¿no? Por todos los otros. O sea, no es una patología que esté durando mucho en el tiempo como para que el paciente se desnutra, ¿no? Pero claro, ¿no? Hay un catabolismo tremendo de proteínas, ¿no? Entonces, sí, nosotros vemos cuando ya incluso tenemos hospitalizados y son síndromes nefróticos refractarios que no,
o secundarios a alguna otra causa, pues el paciente sí se desnutre rápidamente. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ya veo que solamente hay 62 participantes en esta reunión. Tienen que asistir a las clases teóricas, ¿ah? Yo voy a considerar ahora la asistencia. Ya, bueno, si no hay más preguntas, entonces, gracias, que tengan buen día. Hasta luego, chicos. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias. Todavía no salgan, espérense, todavía no salgan porque estoy viendo su asistencia. Ya, ya, chicos, gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. Doctora, gracias. Doctora, hasta luego. Hasta luego. Chao.